Y retomamos con la producción de arroz. La zafra de este cereal en nuestro país marcará una nueva caída en los rendimientos, según anticipó e informó la Asociación de Cultivadores de Arroz. A poco de que culmine la trilla del cultivo en todo el territorio, la gremial dio cuenta de que el promedio nacional se ubicará entre los 7.000 y 8.000 kilos por hectárea, cifra que se encuentra por debajo de la campaña pasada. Si bien los resultados presentan una gran disparidad en función del clima de la zona y los sistemas de producción, todos los productores fueron alcanzados por los altos costos. En cuanto al desempeño productivo, la información preliminar da cuenta de que los mayores rindes se registraron en el norte del país, siendo menores en el este y principalmente en el centro del país, en este caso en el departamento de Tacuarembó. Sobre el particular y respecto al nuevo escenario productivo que presentan las chacras arroceras en nuestro territorio, consultamos al vicepresidente de los cultivadores de arroz, el ingeniero agrónomo Hernán Zorrilla. Venimos ya prácticamente finalizando, como quien dice. Yo creo que hoy estaríamos quedando alrededor de un 5% por cosechar. Por suerte creo que las condiciones climáticas en estos últimos días nos han dado una mano grande. Si bien había sido bastante complicado el inicio, ahora hay varios días de buenos días de trilla y bueno, estamos llegando al fin. Y bueno, un año bien raro, digamos, como muchas veces son los años, pero digamos este año teníamos una serie de circunstancias climáticas que no sabíamos bien cuál iba a ser el resultado final. El hecho de que a partir del 20 de enero prácticamente no tuvimos sol, pensamos que podía tener un efecto muy grande, y yo creo que en definitiva tuvo un efecto, pero tal vez no de la magnitud que esperábamos, por suerte, y en cierta medida los promedios no se fueron tan abajo como pensábamos. De cualquier manera, tenemos que esperar que se finalice la cosecha para saber exactamente en cuánto estamos. Estaremos entre 7.000 y 8.000 kilos, estamos en ese entorno, pero no tenemos todavía el dato final. Que bueno, lo que sí hay que destacar muy claramente es que hay una gran diversidad de situaciones, o sea, desde situaciones con rendimientos excelentes hasta situaciones con rendimientos muy bajos, muy malos, que tal vez se dividan un poco en las diferentes zonas, en donde la zona norte en particular aparentemente cerraría con un buen promedio, aunque en cierta medida un poco por debajo de las expectativas de los propios productores del norte. Pero después tenemos en una parte de Tacuarembó, otra parte de Rivera y Cerro Largo Norte, Río Branco, toda una zona donde tal vez hay problemas serios de rendimientos, donde también en el momento de la siembra la situación fue bastante compleja, con mucho exceso de agua. Y bueno, entonces de pronto este año en particular vamos a estar otra vez en un promedio considerado bueno a nivel mundial, sin lugar a dudas. Rendimientos que andan arriba de los 7.500 kilos seguramente son rendimientos excepcionales, pero que bueno, tal vez esa variación enorme en los rendimientos marquen que haya productores que de pronto puedan estar con muy buenos rendimientos y productores que estén con muy malos rendimientos, ¿no? ¿Y en el centro del país? Bueno, en el centro del país es lo que decía, en Tacuarembó en particular, por ejemplo, donde hay tal vez la mayor, digamos, las mayores diferencias, porque hay productores que tuvieron muy malos rendimientos y productores que tuvieron buenos rendimientos. O sea que ahí es donde se van estas puntas, digamos, de rendimientos muy malos y rendimientos buenos. O sea que después se conforman en un promedio que sale más o menos bien, pero que realmente hay productores muy complicados en esas zonas, ¿no? Así como hay disparidad según usted hacía referencia a rendimientos, también hay disparidad sobre todo de situaciones o sistemas productivos a nivel del arroz hoy en día. Hablamos de complementos con la ganadería, inclusive con la soja, ¿no? Es otra realidad, otro panorama justamente la chacra arrocera, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema que está siendo muy discutido hoy en día, el tema ese, o sea, de cómo son las integraciones, digamos, y tal vez si uno pudiera hablar realmente de una integración de los diferentes rubros, tal vez uno podría hablar de otra situación. Pero particularmente en el sector arrocero hay un tema que es difícil de levantar, que hay más del 70% de los productores somos medianeros de tierra y agua, o sea, y que particularmente esos productores no participan, digamos, de las rotaciones en general, digamos, de esos complementos. La ganadería la hace el dueño del campo. Hoy tal vez
la soja sea un tema que es muy novedoso, digamos, estamos en el segundo año tal vez que se está plantando soja en forma importante dentro de los sistemas arroceros, en las propias rotaciones de los sistemas arroceros, y tal vez esto traiga le dé una mano al arroz, pero en particular por lo que es la rotación en sí. Es un tema relativamente complejo de analizar, porque no es que el negocio, mucho se dice la soja está sustituyendo al arroz, o sea, la soja no está por el momento sustituyendo al arroz, a no ser en algunas áreas en particular que puedan ser menores, porque prácticamente la gran mayoría o el porcentaje más alto del agua que hay para arroz se usa en arroz. O sea que eso define que se está plantando más bien con el agua del arroz, se está plantando arroz. Ahora, sí que integra hoy las rotaciones y que trae de la mano la posibilidad de que de pronto esos laboreos que se hacen para plantar soja en un rastrojo de arroz, que se nivelan muy bien porque la soja precisa mejor nivelación, mejor drenaje que el arroz para poder ser cultivado en esos lugares, después se pueda plantar arroz en directo sobre ese campo laboreado para soja, y en cierta medida la soja, esos gastos adicionales se distribuyen entre los dos cultivos, y además trae la soja en particular una característica muy buena, que es la limpieza de malezas, particularmente de arroz rojo, y habilita en cierta medida zonas problemáticas con este tema. Yo creo que es un tema que lo vamos a tener que seguir analizando, sin lugar a dudas, porque ya no es una prueba, sino que es una realidad. Estamos hablando de que este año en zonas bajas arroceras se plantaron en el orden de las 40.000 hectáreas de soja, o sea que evidentemente hoy ocupa parte del paisaje arrocero, lo ocupa la soja, como fue en su momento el sorgo, que sigue siendo, pero digamos que era el que más se adaptaba a estas condiciones. Y bueno, creo que por supuesto que hay que seguir trabajando en estas integraciones del productor arrocero de pronto a otros cultivos en una situación bastante compleja que es la que está viviendo hoy el arrocero, pero que no es una cosa fácil, es un tema que hay que trabajarlo muy bien. El tema de la integración del arrocero con el ganadero y demás es una cosa que hace muchos años que se trabaja, pero que tal vez no sea una realidad hoy. El arrocero es arrocero, el ganadero es ganadero, ¿no?